la palabra de Dios. Entonces ahora nosotros vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios y vamos a estar hablando acerca de, ahí tienen ustedes el título, ¿verdad?, de la predicación. Como cada vez que compartimos, ¿verdad?, estas predicaciones en las transmisiones, ponemos ahí el título, y como ya se me estaba olvidando, yo lo estoy buscando aquí entre las hojas. Tengo que ser honesto. Bueno, el título de la meditación de esta noche es la necesidad de bendecir a Dios. La necesidad de bendecir a Dios. Vamos a leer el texto en el que vamos a basar esta meditación y después vamos a orar. ¿Qué les parece? Para ponernos en manos de Dios, y ahí en sus casas les pido que oren, por favor, por este tiempo de la palabra de Dios que vamos a recibir. Bueno, está ahí en Lucas 1:64. Dice este versículo así: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Nuevamente, Señor, estamos agradecidos porque el día de hoy tú has extendido tu mano, Señor, para que comamos, y nos has dado, Señor, lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Por fe lo declaramos, Señor. Te pedimos que guíes con tu Santo Espíritu, que nos enseñes, Señor, a bendecirte, y cuán necesario es bendecirte, Señor, cada uno de nosotros. Bendecirte por la fe que tú pusiste en nuestro corazón. Bendecirte gracias al Espíritu Santo que pusiste en nosotros, Señor. Y bendecirte, Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo, que por Él nos fueron dadas todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos el día de hoy. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Siempre que pensamos en la palabra bendición o bendecir, casi siempre pensamos en cosas que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Tal vez tengamos un concepto más claro acerca de la palabra bendición, pero lo cierto es que en nuestra mente lo primero que nos arroja es cosas que Dios nos ha dado, cosas materiales o no materiales, pero cosas que a fin de cuentas hemos recibido de parte de nuestro Dios. La palabra bendición, sin embargo, significa decir algo bueno acerca de alguien, decir algo bueno hacia alguien. Eso es lo que significa la palabra bendición. Por ejemplo, podemos tener un ejemplo muy claro de lo que es la palabra bendición cuando cada uno de nosotros estábamos en nuestro hogar, o si alguien todavía vive con sus padres, alguno de los jóvenes, estábamos en nuestro hogar, nos íbamos a la escuela o nos íbamos al trabajo, y nuestros padres, o casi siempre nuestra mamá, nos bendecía y nos decía palabras como estas: hijo, que Dios te bendiga, que te cuide en el camino, que llegues con bien al trabajo o a cualquier destino en el que pensemos, y que Dios te dé salud, y que te bendiga y que te dé prosperidad, o algún deseo
que saliera espontáneamente del corazón a la boca de la mamá, en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, bendecir es decir algo bueno hacia una persona. Cuando Dios nos bendice es porque Él dice algo bueno hacia nosotros, no porque dice algo bueno de nosotros. Eso sería como un elogio o como una alabanza, sino que Él dice algo bueno hacia nosotros. Entonces, cuando Dios, con su palabra creadora, habla y nos desea en su corazón el bien, Él hace cosas con su palabra en nuestra vida. Y por eso es que cuando Él nos bendice, ocurren cosas en nuestra vida. Pero ¿qué tal si nosotros pensamos en que Dios nos bendice, pero nosotros también es necesario que nosotros bendigamos a Dios? Y esta enseñanza la podemos encontrar aquí en Lucas 1:64, donde dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Aquí está hablando de un hombre, un sacerdote de Dios y siervo de Dios, porque no por ser sacerdote necesariamente era siervo. Hemos visto en las predicaciones pasadas cuando los sacerdotes o el sumo sacerdote aborrecía al Señor Jesucristo, de alguna forma servía a Dios y profetizó. También vemos ahí en el libro de los Hechos que él profetizó, dio una profecía, el sumo sacerdote, pero no lo hacían de todo corazón, porque si ellos hubieran servido a Dios de todo corazón, hubieran reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y como el Salvador. Sin embargo, no lo hicieron. Por eso hago este énfasis en que Zacarías era un sacerdote de Dios y era un siervo de Dios. Zacarías era un hombre entregado a Dios, y en una ocasión, cuando estaba él en un servicio en el templo, él estaba, permítame tantito. Gracias, me disculpa. Cuando él estaba sirviendo a Dios, ¿verdad?, en el templo, haciendo su ministerio, Zacarías tuvo una visión cuando estaba adentro del templo, y resulta que un ángel se le apareció, y este ángel le habló diciéndole, era el ángel Gabriel, lo que iba a ocurrir con su vida. En el caso de Zacarías, él era un hombre de avanzada edad, como ahorita lo veíamos en la clase de los niños, y Elizabeth, que era también de la familia de los sacerdotes de Aarón, ella también era de avanzada edad. Entonces ambos no podían ya tener hijos, no habían tenido hijos de hecho. Y cuando estaba Zacarías sirviendo a Dios, viene el ángel Gabriel, le anuncia que va a tener un hijo, que le va a poner por nombre Juan, y que no iba este niño, cuando creciera, a beber vino ni sidra. O sea, iba a ser un hombre consagrado a Dios, y él iba a ser un profeta del Altísimo, y él iba a preparar el camino del Señor, a predicar el arrepentimiento. Y muchos, le dijo el ángel, que muchos en Israel se iban a arrepentir por la predicación de él, de Juan el Bautista, o sea, de alguien que todavía no existía, de un niño que todavía no nacía, ni siquiera había sido concebido, porque esto era un anuncio nada más de lo que iba a ocurrir. Entonces Zacarías escuchó esta palabra y no la creyó. Zacarías dijo que cómo iba a hacer posible esto, si él era un hombre, ¿verdad?, avanzado de edad,
y él era, en el versículo 18 dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Cuando él dijo estas palabras, mostró una incredulidad hacia el anuncio del ángel, y por lo tanto Gabriel le dijo a Zacarías, dice, ahora que en el 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y no es porque las haya dicho Gabriel, el ángel, sino que es porque este ángel era un siervo de Dios, un instrumento de Dios, enviado de Dios, y solamente este ángel era un enviado y un mensajero. O sea que lo que él hablaba, todo lo que él había dicho, es porque Dios ya lo había determinado y Dios ya lo había dicho. Este ángel escuchó la voz de Dios, Dios lo envió para que este ángel le diera este anuncio a Zacarías. En este caso, él no creyó el anuncio, pero Dios ya había determinado lo que iba a pasar, y sucedió. Elizabeth concibió a edad avanzada, y después, una vez que hubo concebido, cuando estaban en el pueblo, Zacarías todavía no podía hablar, pero una vez que nació Juan, y una vez que todo el mundo llamaba al niño por el nombre del papá, que era Zacarías, Zacarías se encargó de dejar claro, así sin poder hablar, se encargó de dejar claro a través de una tablilla escrita que su nombre era Juan, porque así lo habían determinado allá en el cielo. Dios lo había determinado de esta manera, que se llamara Juan. Por lo tanto, la gente se maravillaba por la manera en que estaban convencidos de lo que Dios había ya determinado. Y una vez que se cumplieron estas cosas, una vez que Zacarías creyó, y con esto entro al primer apartado de nuestro mensaje, Zacarías cree en su corazón, cree en la palabra de Dios, cree en lo que ocurrió, porque no había otra manera, ¿verdad? Porque ya estaba pasando frente a sus ojos. Todo esto se había cumplido, y esta fe en todas las cosas que estaban pasando fue lo que hizo que Dios abriera nuevamente sus oídos y desatara su lengua, que estaba atada y que no podía ser usada por Zacarías. Entonces, lo primero es que la boca nuestra boca bendice a Dios cuando en el corazón hay fe en Él. Cuando en nuestro corazón hay fe en Dios, entonces nuestra boca bendice a Dios, como lo hizo Zacarías. Cuando el apóstol Pablo nos explica cómo es la fe, dice él en 2 Corintios 4:13: creí, por lo cual hablé. Cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, cuando hemos creído en el Señor, nosotros damos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, nuestra boca bendice a Dios cuando en nuestro corazón hay fe en Él. Nosotros bendecimos a Dios de esta manera. Nosotros, cuando bendecimos a alguien, es cuando le deseamos algo bueno y lo decimos con nuestras palabras hacia esa persona. Maldecir, pues, es completamente lo contrario, y la palabra de Dios nos enseña que no debemos maldecir, tanto al Señor Jesucristo como al apóstol Pablo. Entonces, bendecir, cuando Dios nos bendice, pues Él desea algo bueno y lo dice con su boca y pasa en nuestra vida. Pero quizás tú te preguntarás,
¿cómo es que yo puedo bendecir a Dios si yo quién soy? ¿Yo qué bien puedo desearle a Dios? Bueno, nosotros podemos bendecir a Dios porque damos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si nosotros hemos creído lo que hemos visto, lo que ha hecho Él en nuestra vida, incluso lo que la demás gente ha visto en nuestra vida, entonces nosotros bendecimos a Dios, como lo hizo Zacarías. Dice que una vez que su boca fue suelta, una vez que su boca fue abierta y suelta su lengua, dice, habló bendiciendo a Dios. Entonces nosotros podemos bendecir a Dios cuando estamos en la fe del Señor Jesucristo. Cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida, nosotros bendecimos a Dios. Cuando en esta bendición, cuando nosotros bendecimos a Dios, debe haber una espontaneidad, una autenticidad en nuestras palabras, es decir, que vengan de nuestro corazón, porque también puede ocurrir que nosotros lo hagamos solamente de labios y no de nuestro corazón. El corazón debe estar, o nuestra boca debe estar conectada a nuestro corazón, no debe ser solamente hablarlo de nuestros labios. Recordemos cuando el pueblo de Israel, dice Dios, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, nosotros pudiéramos honrar a Dios con nuestros labios, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, si en nuestro corazón estamos inmersos en el pecado y hemos olvidado a nuestro Dios, su santa presencia, su palabra, y ahora hemos desechado todas las cosas por las cuales nosotros podemos tener una comunicación con Dios, es decir, hablar con Él, escudriñar su palabra, escuchar su palabra, tener comunión con los hermanos incluso. También esto es una manera en que nosotros estamos en comunión con Dios, porque esto le agrada a Dios. Pero cuando nosotros hemos desechado esas cosas en nuestro corazón y solamente hablamos, entonces esa bendición no está llegando al cielo. Dios no está escuchando esa bendición de parte nuestra hacia Dios. Pero cuando nosotros de todo corazón, como dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Hay un versículo ahí en la palabra de Dios que se encuentra en Lucas, ¿verdad? Que me gustaría que viéramos. Lucas 6, 45. Le voy a dar lectura a esa ahí mismo en ese libro de Lucas. Si tienen su Biblia, qué bueno, para que la estén ahí leyendo, para que la tengan ahí a la mano. Lucas 6, 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros bendecimos a Dios, de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón, y lo hacemos de una manera auténtica, espontánea. Cuando vemos lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, entonces nosotros bendecimos a Dios. Y también, ¿verdad?, podemos nosotros pensar en el Salmo 103, versículo 1. Si quieren, vamos ahí por favor al Salmo 103, que dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. De hecho, todo este salmo habla de bendecir a Dios.
por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Seríamos unos ingratos si nosotros no bendijéramos a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Pero llama nuestra atención el versículo 1 y el 2, cuando el salmista, el rey David, dice: bendice alma mía a Jehová. O sea, bendice todo mi ser, que mi alma, lo más esencial de mí, bendiga a Jehová. No solamente los labios, sino un agradecimiento puro, un agradecimiento de nuestro corazón, una bendición que salga de nuestra boca por lo maravilloso que ha sido Dios, porque nosotros creemos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque nosotros principalmente creemos en Él y porque tenemos fe en Él. Y por esa fe, como la tuvo Zacarías, cuando le fueron mostradas todas estas cosas en su vida, entonces él habló, porque le fue dada el habla nuevamente, y él bendijo a Dios. La boca espiritual que bendice a Dios le es dada solamente a aquel que ha conocido a Dios y a aquel que está en comunión directa con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona en el mundo puede estar agradecida con Dios. Cualquier persona en el mundo puede decir o puede reconocer que es por Dios que suceden las cosas en su vida. Pero no cualquier persona en el mundo puede bendecir a Dios, porque esto proviene del Espíritu Santo de Dios. Y con esto pasamos al siguiente apartado: que nuestra boca bendice a Dios cuando en nuestro corazón está el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo. Miren, cuando Zacarías estaba sin hablar, cuando no podía hablar, realmente para él no era importante el hablar o no hablar, porque a fin de cuentas él no se limitó y escribió en una tablilla lo que necesitaba decir. Eso no era lo importante. Incluso como alguno de ustedes escribió en los comentarios, aleluya, quizás los demás hermanos no lo pueden escuchar, pero lo escribieron ahí y lo pueden leer. O sea, la limitación de Zacarías no era que no pudiera hablar. O sea, realmente esto no importaba para él. Lo que importaba es lo grandioso que Dios había hecho, lo grande, las cosas tan grandes que Dios había hecho en su vida. Eso era lo que importaba para Zacarías. Entonces, él no estaba pensando en recibir el habla nuevamente. Él estaba pensando en lo maravilloso que había sido Dios con él. Y una vez que él le creyó a Dios, viendo todo lo que estaba ocurriendo cuando Juan había nacido, cuando le habían puesto por nombre Juan, una vez que todo esto había ocurrido y que él se acordó de las palabras del ángel Gabriel y las creyó, entonces fue que él habló y Dios le regresó el habla. Pero no le regresó el habla, porque él la necesitara o porque fuera una bendición que él quería o que él anhelaba o perseguía. Le regresó el habla por gracia, porque Dios se la regresó, porque la necesitaba para bendecir a Dios. Entonces nosotros podemos bendecir a Dios a través de nuestra boca, y quien no puede hablar lo hace a través de señas o a través de la escritura, de escribir. Eso no es una limitante, pero la boca es una figura por la cual nosotros podemos entender que a través de ella podemos expresar esa bendición hacia Dios. Entonces, esa bendición solamente puede ser pronunciada por nuestra boca si está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué decimos esto? Si regresamos ahí a Lucas capítulo 1, podemos ver ahí
en el versículo 67 que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y que luego profetizó y dijo: bendito el Dios de Israel. Cuando él comenzó a bendecir a Dios, al Dios de Israel, fue porque fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo para profetizar. ¿Pero qué es profetizar? Profetizar es dar el mensaje de Dios, es dar la palabra de Dios, lo que Dios quiere de nuestra vida, que nosotros hablemos lo que Dios quiere que nosotros pronunciemos con nuestra boca, para que otros lo escuchen. En ese momento Zacarías estaba hablando y la gente que estaba ahí lo estaba escuchando. Entonces, incluso el Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, Él oró a su Padre delante de todos, no porque necesitara orar delante de todos, sino porque el Señor Jesucristo quería darle la gloria a su Padre y para que todos escucharan. El Señor Jesucristo sabía que su Padre podía resucitar a Lázaro de entre los muertos, por la palabra del Señor Jesucristo, por la orden del Señor Jesucristo. Lázaro, ven fuera. Pero Él quería que su Padre fuera glorificado, por eso lo dijo en voz alta. Entonces, Dios debe ser glorificado en nuestra vida, y esto es por el Espíritu Santo de Dios. Decíamos hace un momento, cualquier persona puede reconocer que Dios hace cosas en su vida. Lo escuchamos. Todos los días escuchamos a alguien darle gracias a Dios, y hacen bien en reconocer a Dios, porque es verdad, Dios es el que cuida de ellos, aunque lo hagan equivocadamente, aunque aborrezcan al Señor Jesucristo y a su Santa Iglesia. Aún así hacen bien en agradecerle a Dios, porque es Dios quien les da todas las cosas, que es Dios quien sustenta la vida. Si por Dios fuera, cada uno de nosotros y todos en el mundo estaríamos en el infierno eterno de fuego. Pero Dios es bueno, y Dios todavía nos preserva, le preserva la vida a los incrédulos para que tengan oportunidad de arrepentimiento. Entonces, las personas pueden decir, reconocer a Dios en su vida y decir: qué bueno que Dios, y decir: Dios es el que hace estas cosas en mi vida. Sin embargo, solamente alguien con el Espíritu Santo de Dios puede bendecir a Dios de esta manera genuina. Puede bendecir a Dios porque es por el Espíritu de Dios que nos es dado este regalo de poder bendecir a Dios. La carne no puede bendecir a Dios, pero el Espíritu Santo de Dios nos habilita para que nosotros podamos bendecirle. Nosotros somos nuevas criaturas que hemos creído en el Señor Jesucristo. O mejor dicho, nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora somos nuevas criaturas. Y por eso el Espíritu Santo que nos regeneró nos da esa nueva habilidad de poder bendecir a Dios por su Santo Espíritu que mora en nosotros. Por eso vemos aquí que Zacarías fue lleno del Espíritu y bendijo a Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo reconocía que David, cuando escribía los salmos, lo hacía en el Espíritu Santo. Cuando hablaba en los salmos, lo hacía en el Espíritu Santo. ¿Cómo pues David, estando en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? David, en el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, le llama Señor. ¿Cómo pues dicen ustedes que el Cristo es hijo de David? Entonces, es por el Espíritu que David escribía todos los salmos, por el Espíritu Santo. Y cuando el rey David, en el Salmo 103 que ahorita leíamos, bendecía a Dios por todos los beneficios que Dios le había dado, es que lo hace solamente por el Espíritu Santo de Dios. Solamente por el Espíritu Santo de Dios podemos bendecir a Dios. Y con esto
pasamos al último punto para concluir. Porque es necesario que nosotros, por el Espíritu de Dios, bendigamos a Dios. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a bendecir a Dios? Solamente es que nuestra boca bendice a Dios cuando en nuestro corazón está el Hijo de Dios. O también lo podemos decir de esta manera: nosotros bendecimos a Dios por causa del Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo nosotros no podríamos bendecir a Dios. No habría razón para que nosotros tuviéramos en mente bendecir a Dios. Nuestra carne no nos dictaría esta necesidad de bendecir a Dios, pero es por el Señor Jesucristo que nosotros podemos bendecir a Dios. Ahí dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 69: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Está hablando del Señor Jesucristo. Y nuevamente dice el versículo 79: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, solamente gracias a que el Señor Jesucristo mora en nuestro corazón, solamente a causa del Señor Jesucristo es que nosotros podemos bendecir a Dios. Porque todas las cosas que nosotros recibimos, todos los beneficios de los cuales habla el salmista en el Salmo 103, los recibimos gracias a que el Señor Jesucristo pagó el precio por todo eso en la cruz. Si nosotros tenemos vida, si tenemos salud, si tenemos un techo bajo el cual dormir, si nosotros tenemos incluso un vehículo por el cual movernos, o tenemos incluso dinero para pagar el transporte público y poder movernos, si tenemos un plato en la mesa, todo lo que tenemos en nuestra vida, las cosas básicas por las cuales nosotros somos sustentados por el Señor, directamente el alimento por la mano de nuestro Dios, es porque el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, porque Él pagó el precio por todas esas bendiciones. Recordemos que Isaías 53 nos dice que herido fue por nuestra rebelión, y también dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Él llevó todas nuestras enfermedades en Él. O sea, si tenemos salud, es por el Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos algo, es gracias al Señor Jesucristo. Si tenemos una familia hermosa que podemos disfrutar, es gracias al Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos es gracias a que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Y todo lo que tendremos en un futuro, que no se compara en nada con lo que tenemos ahorita, porque somos coherederos con el Señor Jesucristo y vamos a heredar todas las cosas, todo el universo, toda la creación de Dios, la vamos a heredar, porque todo eso fue hecho por Él y para Él, para el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos coherederos, o sea, que el Señor Jesucristo recibió esa herencia porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros, porque Él es digno de alabanza, porque Él entregó su vida en obediencia al Padre. Por eso el Señor Jesucristo recibe del Padre Celestial todas las cosas, todas las naciones son para el Señor Jesucristo, todo le pertenece a Él. Y es por eso que decimos, basados en este texto, que solamente por el Señor Jesucristo es que nosotros bendecimos a nuestro Dios. Entonces, nosotros podemos pensar también, ¿cómo es que nosotros bendecimos a Dios? Si Dios es un Dios grande, Él nos puede bendecir a nosotros porque nosotros necesitamos de Él. Él puede decir cosas buenas hacia nosotros para que pasen cosas buenas en nuestra vida de parte de Él, de su palabra.
Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros podemos bendecir a Dios si nosotros quiénes somos? Bueno, a Dios le agrada que nosotros le bendigamos, que nosotros bendigamos su santo nombre, que nosotros lo bendigamos a Él. Eso le agrada a Dios. Hay una diferencia entre la bendición y la alabanza. La alabanza es cuando nosotros reconocemos todo lo que Él es, cuando nosotros alabamos su nombre por lo que Él ha hecho aquí en la tierra, porque Él ha creado todas las cosas, porque Él ha hecho posible nuestra salvación. Entonces nosotros lo alabamos y le decimos: eres santo, eres digno, Señor, te alabo con mi corazón. Entonces esa es la alabanza que tú das a Dios. Pero ¿cuál es la bendición? Es cierto que nosotros no podemos decirle a Dios que nosotros le deseamos salud, no la necesita. Nosotros sí la necesitamos. Es cierto que nosotros no podemos decirle a Dios: te deseo vida, porque Él no la necesita. Él mismo es la vida. Nosotros sí necesitamos la vida de parte de Dios, y es por eso que Él nos bendice y nos da vida y nos da salud. Pero entonces, ¿de qué manera podemos bendecir a Dios nosotros? ¿O cuál es la forma en la que bendecimos a Dios? El Señor Jesucristo, precisamente en este punto de la conclusión de lo que estamos hablando, bendecimos al Señor, bendecimos a Dios solamente por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo bendijo a su Padre Celestial, y lo bendijo y nos dejó ese ejemplo, y lo hizo en una oración, en la oración que está en Mateo, también está en Lucas, pero me gustaría verla ahí en Mateo capítulo 6, en el versículo 9. Y aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo bendice al Padre Celestial. Dice el versículo 9: vosotros pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está una manera en la que podemos bendecir a Dios. Es tu deseo en tu corazón, sembrado por el Espíritu Santo de Dios y por la fe que le tienes al Señor en lo que Él es y lo que Él ha hecho en tu vida. Es que tú deseas que el nombre de Dios sea santificado. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que Él anhelaba ver cómo las multitudes o la gente que le rodeaba santificaba el nombre de Dios. Ese es algo bueno que decir para nuestro Dios. Si nosotros decimos esto, no necesariamente de memoria, pero sí de todo nuestro corazón: Señor, en tu oración dile: Señor, yo deseo que mis compañeros de trabajo, deseo que mis vecinos santifiquen tu nombre. Eso es una bendición para Dios. Y también otra manera en la que podemos bendecir a nuestro Dios es cuando el Señor Jesucristo continúa con la oración y dice: venga tu reino. ¿No es algo bueno? ¿No es lo que Dios quiere? Que venga su reino aquí a la tierra, que se establezca el reino de Dios, que cada vez más y más santifiquen el nombre de Dios, que cada vez más y más crean en el nombre del Señor Jesucristo, sean salvos y alaben su nombre y le agradezcan y lo bendigan, que se establezca su reino, que haya cada vez más siervos de Dios, más hijos de Dios en esta tierra. Venga a nosotros, que dice: venga tu reino. Y una cosa más, dice el Señor Jesucristo en su oración: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hay gente que dice que sí, pero realmente no se entregan al Señor, no le entregan su corazón, no creen en el Señor Jesucristo. Y esa es una forma de no hacer su voluntad.
Pero cuando nosotros deseamos que se haga su voluntad aquí en la tierra, entonces estamos bendiciendo a Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Yo quiero que se haga tu voluntad. Es mi deseo para ti, Señor. Es mi deseo para tu reino. Entonces, es una forma en la que tú puedes bendecir a Dios con las cosas que Él busca. Las cosas que Dios busca. Si tú las buscas, estás bendiciendo a Dios con tu misma vida. Si tú las deseas y las pronuncias con tu boca para Dios, estás bendiciendo a Dios. Entonces, cuando tú bendices a Dios, esta es lo que estás haciendo. Estás bendiciendo, diciendo algo bueno para con Dios. Entonces, a Dios le agrada que nosotros bendigamos su santo nombre, que lo bendigamos a Él, y es necesario que lo hagamos. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, es necesario que lo hagamos porque hemos tenido fe en Él. Y en el momento que nosotros creemos en Él, entonces surge esa bendición de nuestra boca hacia nuestro Dios. En el momento que está el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, el mismo Espíritu nos inspira, nos impulsa a bendecir a Dios. Es inevitable, es necesario. Y bendecimos a Dios solamente, hay que recordar bien esto, solamente porque el Señor Jesucristo ha hecho posibles todas las cosas en nuestra vida. Todo lo que ocurre en nuestra vida que tiene que ver con bendición de parte de Dios hacia nosotros, solamente ha ocurrido porque el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Te invito a que bendigas a Dios cada día, a que lo bendigas por lo que Él ha hecho. No busques lo que no ha hecho. Busca mejor su voluntad y bendícelo a Él por lo que Él hará en esta tierra, no por lo que Él hará solamente en tu vida, porque a veces centramos de una forma muy egoísta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene que ver solamente con nosotros, tiene que ver con los demás que nos rodean, con la gente perdida, con nuestros hermanos en Cristo también, con nuestros familiares, con la gente que nos rodea en el trabajo, en fin. Entonces nosotros debemos bendecir a Dios cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor. Realmente deseamos, Señor, que se establezca tu reino en esta tierra, bendito Dios. Y deseamos escuchar a cada vez más personas santificar tu nombre con su vida, ser transformados por ti y ser genuinos en una fe genuina, y no solamente honrarte de labios, sino de todo su corazón y con toda su vida. Gracias, bendito Dios, por enseñarnos esta palabra y la necesidad de bendecirte, Señor, de agradecerte, de tener una gratitud y un gozo profundo en nuestro corazón por la fe que has puesto en nosotros, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, por haber puesto tu Santo Espíritu en nosotros, ese tesoro, ese gran tesoro en vasos de barro. Y también porque gracias a que el Señor Jesucristo murió por nosotros, es que nosotros podemos disfrutar todas tus bendiciones y podemos nosotros bendecirte a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, y que se haga tu santa voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.